a los compañeros que armaron las materiales, me acordaba de cuando daba clase como maestra y que con los compañeros de la escuela siempre reclamábamos tener materiales, porque lo que teníamos eran los libros de las editoriales que nos regalaban en esa época, ya no nos regalan más, y que la verdad es que nos marcaba. Nosotros siempre decíamos, el currículum lo marca en las editoriales. Hay un diseño curricular que, como decía Delia, lo fuimos construyendo después del CPT, después fue otro que inclusive había maestros que nos decían, ahora quieren que seamos intelectuales, tenemos que leer y estudiar para ver qué currículum queríamos tener en las escuelas, con lo cual hubo durante muchos años todo un proceso de construcción de qué queríamos enseñar o qué teníamos que enseñar en la escuela. O sea, estábamos construyendo el conocimiento de una manera colectiva. Pero a la vez, cuando nos teníamos que poner a dar clases, ¿de dónde sacamos material? De Santillana, de Aike, de Villique, y la verdad que había maestros, obviamente, que nunca se preguntaron eso, y se lo preguntan. Bueno, también sabemos que tenemos docentes que agarran el libro y lo repiten, pero tenemos por suerte, y esto se demuestra con todo el movimiento que hubo ante la censura de estos materiales, que la gran mayoría de nuestros compañeros que están en las escuelas, la verdad que sí quieren construir conocimiento y sí quieren tener variedad de materiales a su alcance para después ver y seleccionar qué dar. Conocimiento crítico, conocimientos y materiales de diversidad de índole. Porque yo no mando a todos decir que este material es el mejor material del Bicentenario, ni tampoco por eso lo defendemos. Yo lo leí, pero no es que digo, es lo mejor que tenemos. No, nosotros lo defendemos al material porque fue censurado, fue un trabajo colectivo de producción hecho por el Estado, que también es otro de los reclamos que venimos haciendo desde hace muchísimos años desde los sindicatos, que los materiales que se llevan adelante en las escuelas los construye el Estado y después los docentes van a llevarlo adelante. Pero no es que sea el mejor de los materiales. Yo escuché todo esto, es el mejor de las compañeras, pero no lo defendemos por eso, lo defendemos porque fue construido efectivamente ante la censura, y esta censura hizo que se conociera muchísimo más. Así que nosotros desde nuestro espacio legislativo vamos a seguir aportando. No es el primer encuentro que hacemos en apoyo a los materiales, lo íbamos a hacer antes del 25 de mayo, pero justo vino Montenegro a la legislatura, se suspendió todo, así que decidimos no dejarlo de lado igual, a pesar de que ya había pasado el 25, como justamente también fueron pensados estos materiales que no fueran solo para el 25, sino que fuera un trabajo para todo el año y para varios años, porque uno de los maestros guardamos en el armario los materiales y los usamos, le sacamos un pedacito, le ponemos otro. O sea, de esta manera fue construido y de esta manera también he pensado las actividades para poder apoyarlo, porque no es que se nos ocurrió a nosotros legisladores, sino que hubo una reunión de la multisectorial por el derecho a saber que se constituyó cuando censuraron los materiales. Me acuerdo que con Eduardo discutíamos cómo le ponemos, porque no queríamos que fuera en contra de la censura multisectorial, contra la prohibición, queríamos que fuera algo propositivo. Nosotros decimos los docentes, los legisladores, por lo menos los que estamos acá, por supuesto, los trabajadores de arte, los habitantes de la ciudad, lo que queremos es el derecho a saber, como también tenemos el derecho a la salud, el derecho a tener una ciudad amigable. Así que desde este lugar organizamos esto, seguiremos impulsando la mayor cantidad de actividades como para que no nos censuren más. Y también pensando en todos hablaron del Bicentenario, si fueron a armar los festejos. Yo pensaba también el Bicentenario que se marcó en 1810, la revolución de mayo de 1810 hoy está inconclusa. Y me hubiese gustado también en todos estos festejos, y que es algo que tenemos pendiente todos nosotros para hacer, es el pensar un modelo de país como se pensó en 1810, de país de Latinoamérica, donde tengamos realmente el derecho a educarnos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a vivir felices en nuestros lugares
en nuestra Argentina y en nuestra ciudad. Así que todo esto tenemos para seguir recorriendo, todo esto tenemos para seguir haciendo, y si lo marcamos en este bicentenario, tenemos para festejar, pero también tenemos para seguir reclamando. Muchas gracias a todos. Cuando hablamos de que seguimos resistiendo, enfocar en una lucha, y no me voy a remontar a los 200 años, en todo caso, a los últimos años de experiencia de la sociedad que estamos acá, no podemos tomar la resistencia masiva, no podemos tomar la época de la dictadura, pero sí empezar donde ahí nos convocaban para decirnos cuáles eran los elementos de la seguridad interna y el silencio que se debía tener en las escuelas, en la formación de nuestros alumnos. Pero con la democracia en la ciudad de Buenos Aires hubo mucha participación de los docentes. Y tiene que ver con la participación cuando sale el currículum, el famoso libro gordo de Riquete, que fue un poquito más grande, nos acordamos, fue también con participación del conjunto de la docencia. Cuando se discutía en las escuelas lo que fue el estatuto municipal, el estatuto del docente, fue con mucha participación de la docencia. Y digo participación y resistencia de la docencia en la ciudad, porque en los 90, la época dura, neoliberal, que este gobierno de Macri representa en su totalidad, los docentes de la ciudad resistimos los cambios del Banco Mundial, resistimos la Ley Federal de Educación y resistimos que nos dividieran el sistema educativo de educación primaria y de educación secundaria que hoy podemos seguir disfrutando en la estructura de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta etapa es una resistencia también del conjunto de la docencia con estos materiales que habla además de una resistencia educativa, pedagógica, cultural, social y cívica. Porque cuando hablaban los compañeros, y decían los compañeros del currículo de la historia de la Iglesia y la importancia de los materiales para la transformación del sistema, que además sirve para la transformación del docente y la formación para la transmisión y compartir el conocimiento con nuestros alumnos, es una resistencia cultural, desde donde se ponen otras miradas, de esa mirada única que hace años atrás nos contaba la historia de algún lugar y después fuimos aprendiendo que había otra historia que teníamos que empezar a aprender para poder dilucidar realmente los acontecimientos históricos en su total magnitud. Digo, en estos materiales que están hoy a disposición, entre comillas, vienen a marcar esa posibilidad de hacer este análisis de la situación con láminas, con documentos, desde una mirada que permita el análisis, el estudio, la comparación, la diversidad y significa el pensamiento crítico de los docentes para trabajar con nuestros alumnos. Entonces, todo esto es una resistencia muy fuerte, creo que mucho más de la que a lo mejor uno visualiza cuando salimos a la calle a resistir o las marchas, o inclusive la resistencia y la participación ahora por el achique del sistema, por el corte de contratos, por la baja de salario, todo forma parte de la lucha por la escuela pública, porque la escuela pública tiene que ver con esto, con la formación de nuestros alumnos, con la dignidad laboral de nuestros docentes y con los conocimientos que desde la escuela no podamos transmitir, sino podamos aprender en conjunto los docentes y los alumnos en una experiencia de formación permanente y cotidiana. Digo, y hoy el ministro a lo mejor se debe estar preguntando ¿por qué no imprimir y mandé todo a las escuelas? Iba a ser todo más calladito que como está hoy. Hoy es un tema nacional, hoy es un tema que se difunde por todos lados y se debe estar haciendo el aquí de por qué puso lo ideológico, y por qué cuestionó y por qué no mandé, cuando en realidad esto sobrepasó a través de la lucha del conjunto de la sociedad, no solamente la docencia, los académicos, todos los que avanzaron a este tema.